Pero cuando las decisiones de los tribunales se toman por unanimidad, oiga, y hay allí 12 personas, és que algo passa, senyor Bosch. Si això és o no, o parcialment no, vol dir que només ens deixen un camí per poder consultar el poble de Catalunya, que és en forma d'eleccions. 160 días. Es el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la ley que permitía a la Generalitat de Cataluña convocar referéndums. No vinculantes, eso sí, pero referéndums al fin y al cabo. Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional de la consulta del pasado 9 de noviembre, Artur Mas hizo caso omiso al máximo órgano de la justicia española y llamó a los catalanes a las urnas. Aunque tarde, hoy el Constitucional vuelve a enmendar la plana a los nacionalistas. Queda por ver si esta vez van a acatar la sentencia. Vamos ya con las 5 W. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El Tribunal Constitucional anula la ley de referéndums aprobada por la Generalitat el pasado mes de septiembre, así como la consulta soberanista celebrada en Cataluña el 9 de noviembre. Decisión adoptada por unanimidad de todos los magistrados del Alto Tribunal. Según argumentan, este tipo de leyes y consultas son contrarias a la Carta Magna porque son acciones reservadas exclusivamente al Estado. La sentencia además ha llegado en las postrimerías del debate sobre el Estado de la Nación. El Constitucional ha tardado 5 meses en dictar fallo, anulando la ley y el referéndum convocado en noviembre pasado. Y 2 son los lugares que configuran el dónde: el Parlamento catalán y el Alto Tribunal. De sobra es sabido que en los últimos tiempos el primero ha hecho trabajar sobremanera al segundo, con una serie de leyes y resoluciones, en la mayoría de los casos, en contra de la Carta Magna. Aunque tarde, la sentencia ha llegado. Se ha aprobado por unanimidad y deja claro que lo celebrado el 9N no fue una consulta, sino un referéndum, cuya potestad para convocarse deja claro que solo la tiene el Estado. Pese a la contundencia del Alto Tribunal, son muchas las sentencias sobre las que tiene que pronunciarse y que arrastra desde hace tiempo con el recurso contra la ley del aborto de Zapatero. Y por último, Artur Mas ya ha dicho que esta sentencia solo deja una salida: las elecciones del 27 de septiembre, unos comicios que planteará en clara clave plebiscitaria. Considera que una vez que el Tribunal Constitucional deja claro que la Generalitat no puede realizar consultas, la manera de consultar a los catalanes es en unas elecciones autonómicas. Nos falta la última W, el porqué, editorial con Kiko Méndez Monasterio. No hace falta ser magistrado del Tribunal Constitucional, ni siquiera hace falta haber estudiado Derecho, para entender que una parte no puede decidir sobre el todo y que unos pocos no pueden apropiarse de lo que es de muchos. Pero el problema no lo tiene Artur Mas, que lo sabe y que lo ignora, sino el gobierno de Rajoy, que permitió que se celebrase la consulta del 9 de noviembre y que además la pagásemos con el dinero de todos los españoles. Ahora los separatistas suben la apuesta y suben la amenaza, conscientes de que sus delirios no tienen un firme reproche penal. 30 años de impunidad han hecho del nacionalismo un monstruo que pisotea la ley y el derecho de los españoles. El TC hoy ha dicho que los ladrones no pueden votar públicamente sus proyectos de atraco. Está muy bien, han tardado 5 meses en decidir un asunto tan complicado y el atraco ya se está produciendo. Concluye el debate sobre el Estado de la Nación. Los partidos nacionalistas han echado en cara a Rajoy que venda humos sobre la situación actual de España. El presidente responde pidiendo que se valore más a nuestro país y la recuperación que se está llevando a cabo. La nota negativa es el ataque que ha hecho un diputado de Amaiur a Rajoy, quien ha calificado de repugnante su intervención. Reventarlo porque estaban más cómodos en la anterior situación de conflicto violento. Esa afirmación es repugnante. El gran protagonista de esta segunda jornada de debate ha sido la vicepresidenta segunda del Congreso, Celia Villalobos. Las cámaras la pillaron jugando un juego en su tablet mientras hablaba desde la tribuna Mariano Rajoy. La oposición e incluso miembros del Partido Popular han pedido a Villalobos que se disculpe. De momento, la mujer de Arriola no ha dicho "esta boca es mía". Un mal ejemplo que nada más y nada menos da la vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Huelga de 48 horas en institutos y universidades de nuestro país. El parón ha sido calificado por el sindicato convocante de masivo e histórico. Afirman que los motivos de esta huelga son la defensa de la universidad pública y el rechazo a la nueva norma que permite que los grados sean de 3 años. Desde el gobierno califican el seguimiento de minoritario porque las razones, dicen, de los parones están alejados de la realidad. En nuestra sección semanal de Cita con la Historia nos centraremos en la fundación del Ejército Rojo Soviético en 1918.
¿En qué circunstancias se creó? ¿Qué supuso? ¿Por qué estas Fuerzas Armadas bolcheviques escogieron este nombre? Los detalles los analizamos en unos minutos con el historiador Fernando Paz. Tiempo ya para los deportes. Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece ser que la FIA va a entrar de lleno a investigar el accidente de Alonso. Raro, ¿no? Exacto, es una circunstancia bastante rara precisamente porque la FIA no suele investigar de oficio ningún accidente que se haya ocurrido en los test. Lo habitual es que entren solamente a investigar lo ocurrido durante una carrera. Pero bueno, por lo menos vemos la imagen positiva de la jornada, que es que Fernando Alonso ya está en casa. El asturiano ha recibido el alta esta mañana y descansará unos días en Oviedo, y todavía queda por clarificar si estará dentro de 2 semanas en el primer Gran Premio de Fórmula 1 del año. Como comentábamos ya, la FIA ha entrado de oficio para investigar su accidente en Montmeló, y además en el tiempo de deportes os comentaremos la última hora del Atlético de Madrid, que en apenas unos minutos jugará su partido en Leverkusen. El debate sobre el Estado de la Nación ha concluido. Tras la intensidad de ayer con el rifirrafe de Rajoy con Pedro Sánchez, hoy le ha tocado al resto de los partidos minoritarios pedir cuentas a Rajoy. La mayoría de formaciones políticas ha afeado a Rajoy el triunfalismo que mostró ayer. Ante el catastrofismo mostrado por la mayoría de grupos, Rajoy ha afirmado que España tiene mucho más futuro que pasado. Vamos levantando cabeza. Yo creo que si hacemos las cosas con sensatez y sentido común, España seguirá teniendo muchísimo más futuro que pasado, que no es poco. Muchas gracias. El líder de la oposición se ha limitado a un escueto a trabajar cuando ha sido preguntado por sus valoraciones de su debate con Rajoy. A trabajar, hay que seguir trabajando. Las preguntas sobre el vencedor del rifirrafe entre Sánchez y Rajoy de este martes era inevitable. El hecho de ver a un líder del PSOE mucho más aguerrido y directo de lo que muchos pensaban hizo que Rajoy estuviera en ocasiones a la defensiva y en otros momentos inusitadamente alterado. Así lo valoran los miembros de PP y de PSOE. Los debates es que vayan ganando los españoles, y creo que es bueno dar un nuevo impulso a la recuperación económica, a la creación de empleo, y de eso se trata. Me parece que estuvo ciertamente desafortunado y fue incapaz de explicar por qué ese sueño que solo está en su cabeza, en su mente, no lo perciben los españoles. Gracias. Buenos días. Kiko, ¿qué te pareció el debate sobre el Estado de la Nación? ¿Disfrutaste? No mucho, Batil, la verdad. No era para disfrutar. Decía Oscar Wilde que admiraba a los Estados Unidos porque era el único pueblo que había pasado de la barbarie a la decadencia sin tomarse la molestia de crear una civilización entre medias. Algo parecido hemos visto en estos 2 días de debate, donde los oradores se han deslizado de la tecnocracia al insulto o incluso al circo sin tomarse la molestia de hacer entre medias política de verdad, política con mayúsculas. 15 horas de debate, decenas de discursos, y ha sido imposible encontrar un solo estadista en todo el hemiciclo, ni siquiera en una cita. En fin, un nivel bajísimo en forma y fondo que refleja perfectamente el fin de un ciclo en la política española. Muchas gracias, Kiko. Más asuntos, porque más allá de las valoraciones, el presidente del Gobierno ha querido ir un poco más allá en la previsión de crecimiento que dio ayer de la economía española para este año. Si ayer decía que la economía española crecería un 2,4% este 2015, hoy ha subido su apuesta y ha revisado al alza esta previsión. Rajoy ha dicho incluso que es perfectamente alcanzable una legislatura en la que se llegue a los 20 millones de empleos. Soy realista en lo que voy a decir. Creo que puede ir bien. Y es más, creo que debe ir bien y creo que va a ir bien. Vamos a crecer el año que viene al menos el 2,4%, como afirmé ayer en esta Cámara. Quien también ha hablado del estado de la economía española ha sido el presidente de Telefónica, César Alierta. Ha sido fuera del Congreso de los Diputados. Alierta asegura que la economía española crecerá más aún todavía, un 3% este año y el próximo. Ha vaticinado además que la tasa de paro bajará en nuestro país hasta el 8% en el año 2018. Duro, intenso e incluso grave ha sido el intercambio dialéctico entre Mariano Rajoy y el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra. El diputado Batasuna ha dicho al gobierno que estaban muy cómodos cuando existía conflicto violento, es decir, cuando ETA mataba a cientos de ciudadanos españoles, a lo que el presidente del gobierno le ha contestado diciendo que esta afirmación le parecía repugnante. Ustedes, y se ve de lejos, lo que han estado buscando es reventar el proceso iniciado de forma unilateral en nuestro pueblo. Reventarlo porque estaban más cómodos en la anterior situación de conflicto violento, porque eso les permitía tapar todos sus rotos y todos sus descosidos, que ahora que están siendo puestos de manifiesto, ¿no?
Ustedes estaban muy cómodos con, ha dicho él, el conflicto violento, es decir, cuando ETA mataba. Esa afirmación es repugnante. Kiko, pese a la gravedad de las acusaciones de Amaiur, tu reflexión sobre el debate va más allá de las simples palabras. Pues sí, Beatriz, que resulta muy absurdo sentar a un ser repugnante en tu mesa y escandalizarse luego de su repugnancia. La aberración de Amaiur en el Congreso no consiste en su discurso, sino en su mera presencia. Y el presidente Rajoy, que en política antiterrorista ha seguido con devoción la hoja de ruta de Zapatero, es responsable de que todos escuchemos las aberraciones de los filoterroristas en el Congreso, sus argumentos repugnantes en la tribuna de la Cámara. Migración, ni de los jóvenes, ni de los científicos, ni una sola palabra. Gracias, Kiko. Los diputados son humanos y tantas horas de debate intenso pueden pasar factura a sus señorías. Fíjense lo que ven en sus pantallas. Es el caso de Joan Baldoví, diputado de Compromís Equo, quien ha sufrido un mareo. Ocurría durante su intervención en la tribuna del Congreso. En un momento de su alocución se ha detenido, ha dado un paso atrás, se ha sostenido en la tribuna y ha reculado hasta encontrar una silla sobre la que reclinarse. Inmediatamente la presidenta de la Cámara ha pedido un médico. Algunos diputados, entre ellos la ministra de Fomento, Ana Pastor, médico de profesión, han acudido a socorrer a Baldoví, quien ha tenido que ser evacuado de la Cámara Baja en una ambulancia. Las noticias que nos llegan es que Baldoví se encuentra bien, querido y dice sentirse afortunado. Cambiamos de asunto porque la polémica ha llegado una vez más de la mano de Celia Villalobos. Van a ver cómo en un momento de la intervención de Mariano Rajoy, la vicepresidenta segunda del Congreso ha sido pillada jugando a un juego con su tablet. Es un juego muy conocido llamado Candy Crush que requiere cierta concentración en lo que se está haciendo. Es decir, Villalobos estaba pasando olímpicamente de las palabras del presidente del Gobierno. La oposición lo tiene claro, Villalobos debe pedir perdón. Consideran que el hecho de que la presidenta en funciones del Congreso de los Diputados juegue al Candy Crush es una enorme falta de respeto. La verdad es que yo desconozco ese hecho, lo he visto en algunos medios de comunicación, en algunas fotografías, pero no soy yo quien tiene que pedirle explicaciones. Sé que esto han sido las cosas cortas y evidentemente pues, no suelo utilizar esos aparatos durante las sesiones de control. No sé, la gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras esté escuchando, hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez. Es una práctica que no se puede producir en el Congreso de los Diputados, en el Pleno del Congreso. Un mal ejemplo que nada más y nada menos da la vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Esto, yo no le pido explicaciones a la vicepresidenta ni tiene por qué dármelas y ahora está presidiendo porque yo me he salido porque tengo que hacer unas llamadas. No es la primera vez y suponemos que no va a ser la última en la que un diputado es pillado infragante y distraído en otras cosas antes de lo que se está debatiendo en el Parlamento. El móvil juega muchas malas pasadas a sus señorías. Otros ejemplos de políticos pillados fueron los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González y María Isabel Redondo, jugando a la palabra 2. Patxi López también se dejó llevar y fue cazado al descargar el juego The Crux para su tablet. A la ministra de Empleo, Fátima Báñez, también se le escapó un tuit con el récord en el Bubble Shooter. Lo mismo le pasó al presidente de Extremadura, Antonio Monago, que publicó su puntuación en un juego de Twitter, y a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Cigar. Hasta hay políticos que han aprovechado el Congreso para cortarse las uñas, como el exdiputado Díaz Alperi. Después de las pilladas que acaban de ver, seguramente tengan su propia opinión. ¿Creen que es un despiste? ¿Creen que es un error? ¿Creen que es ético? ¿Deberíamos de pasarlo por alto? ¿O debería de pedir perdón Celia Villalobos? Veámoslo. Ya, sí, pero te digo que eso es muy personal. La debían de echar. ¿Por qué se la pagamos? Porque así le estamos pagando y se está jugando. Yo creo que se está jugando con el problema de un país. Tiene que estar más atenta a eso. Ya, lo que tenga que hacer o no, pero no lo puedo decir, pero no es una actitud bastante adecuada, la verdad. Creo que debe pedir perdón, sí. Creo que debe de pedir perdón y creo que todos deben de reflexionar que debería el Congreso ser algo más interesante para que la gente no juegue a las máquinas. Sí, porque además que creo que juego con un iPad que se los dan a los miembros que del Congreso, o sea, que era un iPad que hemos pagado todos los españoles. Estaba hablando su jefe, porque estaba hablando el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. Creo que es una falta de respeto porque si estás trabajando en algo te tiene que apasionar tu trabajo. Eso es bastante ridículo, la verdad es que sí. Debería pedir perdón y no sé si dimitir, pero por lo menos dar explicaciones y...
En el Congreso, los dos partidos que amenazan al bipartidismo no estaban presentes. Ciudadanos y los populistas de Podemos han estado muy presentes, pese a ello. De eso se ha jactado Albert Rivera, quien ha dicho que antes de que sus diputados entren en la Cámara Baja ya se habla de ellos. Además, el presidente de esta formación ha recriminado a Rajoy que le calque sus propuestas económicas. El efecto Ciudadanos ha llegado antes a las Cortes que nuestros diputados y por tanto yo creo que es bueno para España que los partidos que aún no hemos entrado ya estemos marcando la agenda política o económica del país. Sin ir más lejos, el presidente por un lado intentó criticar a, yo creo que un economista que todo el mundo considera prestigioso en España y en Europa, que es Luis Garicano, nuestro asesor económico, y por otro lado a la vez copiar algunas de nuestras propuestas como la ley de segunda oportunidad, que es la que presentó Luis y yo mismo en el Círculo Bellas Artes en Madrid hace apenas una semana. El otro ausente del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias, ha celebrado esta tarde, a partir de las 7, con un poco de retraso, el otro debate sobre el Estado de la Nación. En un atril con el logo de su partido, de Podemos, Pablo Iglesias ha subido a él y, simulando que estaba en el Congreso de los Diputados, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como si estuviese en la Cámara Baja. Le ha dicho lo siguiente. No podemos escuchar las palabras de Pablo Iglesias, intentaremos recuperarlas en los próximos minutos. Más asuntos, porque el Tribunal Constitucional ha anulado la ley aprobada por el Parlamento catalán que posibilita a la Generalitat la convocatoria de referéndums. No solo eso, sino que también invalida la consulta que se celebró el 9 de noviembre a instancias de Artur Mas. El Alto Tribunal considera que los referéndums son competencia exclusiva del Estado, por lo que anula la norma. El fallo del Constitucional ha sido votado de manera favorable por todos los magistrados. Reacciones. El presidente del Gobierno considera que el fallo del Constitucional es síntoma de que algo pasa en Cataluña. Desde el PP piden la dimisión de Artur Mas por incumplir la ley. Pero cuando las decisiones de los tribunales se toman por unanimidad, oiga, y hay allí 12 personas, es que algo pasa, señor Bosch. Desde Cataluña, su presidente Artur Mas ha dicho que ante la situación que se ha abierto con el fallo del Tribunal Constitucional, solo les queda una salida: las elecciones del 27S en modo plebiscitario. El portavoz de Esquerra llega incluso a lanzar un mensaje a Rajoy. Que si, com avui hem sabut, doncs el Tribunal Constitucional ens diu parcialment no a la llei de consultes i ens diu no en el decret de convocatòria que jo vaig signar el 27 de setembre per la consulta del 9 de novembre, si això és o no o parcialment no, vol dir que només ens deixen un camí per poder consultar al poble de Catalunya, que és en forma d'eleccions. Pero ahora les sugiero un paso más. Reconozca que el próximo 27 de septiembre se celebrará un referéndum de independencia y ahí votarán los del sí y también los del no. Incluso sus simpatizantes irán a votar. Reconózcalo. No tarde 6 meses más en reconocer esa obviedad. Hagamos un poco de historia reciente, por cierto, porque el referéndum inicial fue suspendido por el Constitucional. Se convocó después esa consulta el 9 de noviembre, pese a que también la había prohibido el Alto Tribunal. ¿Quiénes votaron? ¿Cuál fue el censo? ¿Fue un fracaso? ¿Fue un éxito? Recordemos el camino del desafío separatista de Mas. Va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes. Tenía razón, lo ha dicho este miércoles el Tribunal Constitucional, que ha anulado por ser contraria a nuestra Constitución la consulta soberanista celebrada en Cataluña el pasado 9 de noviembre. Pero los soberanistas ya se habían salido con la suya. Jo no rectificaré en la voluntat de que aquest poble, que el poble català pugui votar i pugui decidir el seu futur. El Tribunal Constitucional recuerda que los referéndums son competencia exclusiva del Estado, por lo que anula la norma, y a continuación anula el decreto que convoca la celebración del 9N porque considera que esta era una de las llamadas consultas populares que consisten en realidad en un referéndum. El propio presidente Rajoy ya explicaba en octubre que la consulta ilegal del 9N había supuesto un drama que los ciudadanos de Cataluña y el resto de España no se merecían. Mas tendrá ahora que responder por una querella por desobediencia, aunque ya ha anunciado que no se rinde. Más asuntos, porque se ha producido una nueva huelga estudiantil convocada por el sindicato de estudiantes. Precisamente se cierran los institutos y principales universidades de nuestro país. Protestan para defender la educación pública de lo que dicen son los ataques del PP. Rechazan también la nueva normativa del Gobierno que permite que los grados sean de hasta 3 años. Los sindicatos califican de masiva e histórica la huelga de 48 horas de hoy y de mañana. Acusan al ministro Wert de ser un fanático de la privatización y aseguran que las aulas han quedado hoy vacías por el gran seguimiento de los parones.
Si esto ha ocurrido hoy, que es el primer día de huelga, el día en el que calentamos motores, estamos hablando de que es muy probable que mañana tengamos las movilizaciones más grandes en 20 años en el ámbito educativo, ¿no? Que mañana la juventud se vea en pie de guerra, como hoy ha empezado, llenando las calles en las manifestaciones que en todo el Estado van a volver a teñir de verde todo el territorio del Estado español. Desde el Gobierno, reacciones opuestas. La secretaria de Educación ha afirmado que el seguimiento ha sido minoritario, entre otras cosas, porque considera que las razones de la huelga están alejadas de la realidad. Nos acaba de informar la delegación del Gobierno en Madrid que se ha desconvocado la manifestación que había sido convocada para mañana por la tarde, indudablemente por el seguimiento tan minoritario que ha tenido la huelga. Quiero agradecer a los alumnos y a los estudiantes que hayan seguido atendiendo en las aulas, que es lo importante para garantizar el máximo rendimiento y el máximo aprovechamiento de los estudios. Habemos pacto es la principal noticia de la crónica internacional, sobre todo entre el Eurogrupo y Grecia. Lo que ayer era un primer acuerdo, hoy se ha confirmado definitivamente. Eso sí, Grecia va a tener que hincar la rodilla y renunciar a muchas de las promesas que hizo Alexis Tsipras a sus electores. Syriza tendrá que cumplir con los compromisos de su país con la Troika, es decir, tendrá que tocar las pensiones, subirá el IVA y no podrá aumentar el gasto social. 3 de las principales promesas que hizo en campaña electoral y que hizo que le aupasen al poder. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha hecho eco de este pacto y se ha congratulado de que el gobierno de Tsipras haya dado marcha atrás y se haya comprometido a cumplir lo pactado. Entonces, no es justo que se diga que Europa no ha tenido un comportamiento solidario con Grecia. Pues claro, lo que no puede ser es lo que se le transmitió a los ciudadanos griegos en los últimos meses, que ni iba a haber programa, ni iba a haber condicionalidad, ni tenían por qué cumplir lo que dijeran aquellos que le habían prestado el dinero a los griegos, porque eso no tiene sentido y porque eso es profundamente injusto. Eduardo, ¿dónde queda el programa con el que Alexis Tsipras arrasó en las elecciones griegas? Pues Beatriz, en el fondo del Egeo. Demagogia es una palabra de origen griego cuyo significado es decirle al pueblo lo que quiere oír. Exactamente eso es lo que hizo Syriza en Grecia, la cuna de la democracia, para ganar las elecciones. Acunar con demagogia al pueblo, haciéndole creer que si llegaban al poder bailarían un sirtaki con la deuda, cancelarían sus pagos y que Europa se doblegaría ante Grecia como los persas en Maratón. Tsipras, el flautista de Syriza, se llevó al pueblo a las urnas, ganó las elecciones y mandó a su más aguerrido espartano, el ministro de Economía, Varoufakis, a pedir más dinero con los avales de sus promesas de impago. La Unión Europea y la Troika le enseñaron al griego las cuentas pendientes, los plazos y las condiciones para sacar más dinero del cajero automático de Bruselas y el futuro que les esperaba a los helenos si se marcaban un simpa como los del pequeño Nicolás. Syriza, Tsipras y Varoufakis se han bajado la clámide hasta las sandalias. Han tirado su demagógico programa electoral al fondo del Egeo para que Prometeo lo devore y han aceptado las condiciones que Europa les ha impuesto para que los griegos no acaben comiendo solo caldo espartano y con el país en el mismo estado que sus milenarios monumentos, o sea, en ruinas. Es miércoles, tiempo de nuestra sección, una de las favoritas, por cierto, cita con la historia con Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, ¿qué tal? Estupendamente, buenas noches. Bueno, has tenido tiempo toda una semana para preparar bien la sección, así que si te parece, vamos ya que deleites a todos nuestros espectadores. Bueno, hablamos del aniversario de la fundación del Ejército Rojo, datado en el año 1918. ¿Qué trascendencia tuvo? ¿Qué supuso para Rusia la creación de ese ejército por parte de los bolcheviques? Bueno, el Ejército Rojo fue creado por Trotsky a partir de la Guardia Roja de los distintos soviets que se estaban constituyendo en ese momento a lo largo de todo el país y constituyó el embrión de lo que luego llegó a ser el ejército más poderoso, del ejército de tierra más poderoso del mundo. En principio lo que supuso pues, fue que se armaran los sectores revolucionarios y que pudieran hacer frente a la guerra civil que estaba ya en ciernes y que estaba empezando entonces y que estallaría en muy corto espacio de tiempo. Fernando, decías que es un ejército muy poderoso, pero ¿en qué residía esa fortaleza del Ejército Rojo? Bueno, fue a posteriori. En principio fue un ejército que, bueno, la novedad que incorporó fue la extrema militarización a que Trotsky, el creador del Ejército Rojo, sometió a los soldados. Empleaba los métodos más draconianos para mantener la disciplina e incorporaba a sus filas a todos los militares zaristas que querían pasarse al bando revolucionario. A partir de ahí, con esa disciplina y con esa militarización extrema, consiguió vencer en la guerra civil, una guerra civil que fue muy complicada, muy difícil, extremadamente sangrienta y en la que se les oponían los ejércitos, antiguos ejércitos zaristas, los ejércitos de la Rusia Blanca.
¿Podemos citar alguno de esos métodos tan radicales o extremos que dice que está citando usted o no? Pues sí, por ejemplo, había una práctica rusa que tampoco fue invento de los bolcheviques, sino que procedía de finales de la Edad Media, que consistía, y que luego el propio mariscal Zhukov la puso en práctica, en fusilar a aquellos miembros del Ejército Rojo, no solamente a ellos, sino a los familiares, de los miembros del Ejército Rojo que desertaban. Por supuesto, sí apresaban al desertor por descontado, pero incluso a sus familiares, encarcelarlos y en algunas ocasiones incluso fusilarlos. Se crea en 1918, 20 años después, Stalin lleva a cabo, digamos, una purga dentro del mismo ejército, ¿no? Sí, en el contexto de unas purgas generalizadas en la sociedad rusa, en la sociedad soviética, para ser más exactos, el Ejército Rojo sufrió enormemente las purgas estalinistas, entre otras cosas porque había sido una creación de Trotsky, el cual le había disputado la dirección del Estado soviético, del Partido Comunista, la Secretaría General, a la muerte de Lenin. Los dos, Trotsky y Stalin, se disputan la sucesión de Lenin. Como sabemos, vence Stalin y, en consecuencia, liquida a Trotsky y a todos aquellos que le debían el puesto a Trotsky. Pues, por ejemplo, de 5 mariscales de la Unión Soviética, fusiló a 3 y a 2/3 partes también de los generales de brigada y de división del Ejército Rojo, con lo cual quedó muy reducido el ejército, quedó muy descabezado, y cuando se produjo la invasión alemana en 1941 estaba en condiciones bastante malas para hacer frente a la invasión de Hitler, y así les fue, que estuvieron a punto de llevarse por delante el Estado soviético, gracias, entre otras cosas, pues esa política de purgas estalinista. Fernando, estamos hablando de la brutalidad del Ejército Rojo. No podemos hablar de esto y no hablar, por ejemplo, pues del asesinato brutal de la familia imperial, también del éxodo de todos los rusos blancos. ¿Qué supuso, no? Pues todo ese cambio en la sociedad rusa con la llegada de los bolcheviques? El triunfo del bolchevismo supuso la irrupción de eso que se ha llamado la religión política en la historia, ¿no? Es decir, una interpretación del mundo, una cosmovisión, no era una alternativa política, no tiene nada que ver con lo que entendemos por la política democrática, por una sucesión de partidos o algo parecido, sino el triunfo de una auténtica religión política, es decir, de una visión del mundo que era excluyente con cualquier otra. A partir de ahí, la Unión Soviética se conformó como podemos decir, como el único Estado, al menos en Europa, el único Estado plenamente totalitario en donde no existía ninguna otra esfera de la vida pública que no perteneciera al Estado. Aunque ha habido otros Estados que han dado por ese camino, nunca han llegado al grado de totalitarismo que se llegó a desarrollar en la Unión Soviética. ¿Qué semejanzas tiene la Rusia, por tanto, de hoy con la de aquel entonces? Bueno, la Rusia actual, la Rusia de Putin, es heredera no solamente de la Rusia zarista, por decir así, sino también, al contrario de lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en el caso nuestro, en Rusia, han asumido su pasado con una gran naturalidad y han interpretado que esa época de Rusia, la época en la cual Rusia articuló la Unión Soviética, fue una época de esplendor y de presencia de lo ruso en el mundo, como en efecto así fue, la segunda potencia dentro de las dos grandes potencias que había, y en consecuencia asumen todo ese pasado. Simbólicamente podemos decir, por ejemplo, que el himno actual de Rusia es el mismo himno que se escogió después de un concurso en 1944, en época de Stalin, lógicamente con la letra cambiada, y que estos días, hace 3 días, Putin ha celebrado el 23 de febrero, no como el Día del Ejército Rojo, eso está cambiado, pero sí como el Día del Soldado Desconocido, es decir, le han cambiado el nombre, pero mantienen la fecha. Entiendo que es mucho pedirle que entone algunas letras del himno, ¿no? Hombre, la letra, sí, me sé un trozo de la letra, pero de la época de Stalin. No creo que sea muy apropiada, pero sí. No hace falta, don Fernando. Muchísimas gracias y muy buenas noches y hasta la semana que viene. Estaba dispuesto a entrar en la trampa, ¿eh? Juanma, buenas noches de nuevo. Bueno, queda poco más de un cuarto de hora para que el Atlético de Madrid debute en los octavos de final. Exacto, un debut en los octavos de final que llega con un 11 confirmado ya. Jugarán Arda, Saúl y Thiago en el centro del campo y Moyá en la portería. El Atlético de Madrid está a 550 kilómetros de Berlín, en la capital, cerca de la capital de Alemania, el Leverkusen, donde comienza hoy su andadura hacia la final de la Champions, que ya jugó el año pasado. Como decíamos, el 11 de Simeone es el mismo que el que sacó ya en Almería la última jornada de Liga. Jugará con Moyá, Juanfran, Godín, Miranda, Siqueira en la banda izquierda, un tribote en el centro del campo formado por Thiago, Gavi y Saúl Ñíguez, Arda de enganche y arriba Mandžukić y Griezmann. Y nos vamos cogiendo el puente aéreo hasta Barcelona porque porque Neymar, vamos primero con Neymar, con otro brasileño, tuvo ayer un incidente, lo vemos justo ahora mismo en pantalla. El único pero, la clara victoria del Barça fue la imagen que estamos viendo. En el minuto 93, ya con el 1-2 en el marcador, Messi falló un penalti que habría sentenciado de la eliminatoria y un aficionado, como vemos, llamó piscineros al banquillo del Barça. Así se lo tomó Neymar, que esperó al final del partido, le llamó a su lado y se encaró con él. Y vamos con otro brasileño, de brasileño a brasileño. Vemos ahora la imagen, como decíamos, que Alves
protagonizó ayer. Esta es la patada que le pegó a una botella al ser sustituido. No le hizo mucha gracia, parece ser, el cambio de Luis Enrique. Bueno, como decíamos, Dani Alves esta tarde ha utilizado el Instagram, al que tanto recurre, para, esta vez sí, pedir perdón. Ahí lo vemos en pantalla. Ha rectificado y, eso sí, ha dejado un claro mensaje a la afición del Barça. Dice que no sabe cuánto tiempo le quedará en el club azulgrana. Y nos vamos ahora hasta Madrid, hasta Valdebebas, porque Cristiano Ronaldo es otro futbolista que no pasa por su mejor momento. A pesar de haber vuelto a marcar en el último partido de Liga, ya decimos, sigue tenso por asuntos extradeportivos. La polémica fiesta de cumpleaños que protagonizó sigue dando que hablar y a su encuentro con la prensa hoy en el entrenamiento del Real Madrid vemos cómo la ha recibido. No quería hablar el portugués. Ven ahí, tío. Muchas gracias, macho. Espera. Nosotros no pierden una oportunidad, ¿eh? ¿Qué? Sí, es una oportunidad. Estos, vale. Bueno, y nos vamos con una última noticia que ha sorprendido esta mañana. En Grecia, Syriza, el polémico partido griego, ha tomado una decisión valiente, por lo menos. El ministro de Deportes griego ha decidido suspender la primera, la segunda y la tercera liga del país heleno. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo, los incidentes en el pasado partido más caliente del país balcánico, ese Olympiacos Panathinaikos, que tuvo que ser suspendido después de lanzamiento de bengalas, invasión de campo. Así que bueno, el ministro de Deportes ha decidido, junto con Alexis Tsipras, identificar a todos los espectadores que entran al estadio, acabar con los ultras y grabar todos los partidos. Veremos si es eficaz esta medida, Juanma. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Beati, nos vamos. Nos vamos, pero ya lo saben, a las 9 de la noche no se pierdan Punto Pelota, después a las 10, El Gato al Agua. Gracias por su confianza, ya saben que la información vuelve aquí en Intereconomía mañana a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Now, everybody. Hola, hoy os voy a dar algunos consejos culinarios, pero no os voy a enseñar a cocinar el bacalao al pil pil. Hoy vamos a hablar de ollas y de sartenes, más concretamente de la olla a presión, nuestra gran aliada en la cocina. Gracias a esta olla podemos ahorrar hasta un 80% de la energía. ¿Y cómo es posible? Pues es muy sencillo. La olla a presión está cerrada herméticamente y la presión de dentro aumenta. Eso hace que el agua hierva a 140 grados y los alimentos se cuecen más rápidamente. Ya sabéis, si cocináis de una manera eficiente ahorraréis energía y dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.